Ok, buenos días, bendiciones para todos. Estamos aquí en un tutorial más con el profesor Lenin Ernesto Maltés Espinosa. En la asignatura de matemática ahora estamos con un 10º grado, en un reforzamiento en lo que es la geometría analítica. Tenemos orientaciones generales, es importante analizar los ejercicios explicativos, siempre estar con las medidas de higienización establecidos por la OMS. Tema: geometría analítica, su contenido, distancia entre dos puntos. Competencia a desarrollar: reconoce la aplicación de la distancia entre dos puntos como parte del desarrollo del pensamiento humano en ubicar elementos en distintas ubicaciones con métodos gráficos y analíticos, permitiendo el desarrollo de tecnología. Actividades: tenemos, vamos a aumentar un poquito esto, vamos a apreciar ahí. Analiza la información, interpreta las imágenes y verifica los cálculos. Bueno, vamos a comenzar ahorita con lo que es la definición. Dice distancia entre dos puntos. Se debe entender como la longitud o el tamaño del segmento que se determina al unir los puntos dados. Ok, aquí tenemos su fórmula. La distancia entre dos puntos: tenemos un punto A que tiene un x1 y un y1, y un punto B que corresponde a un x2 y un y2. Dice que la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada entre paréntesis x1 menos x2 elevado al cuadrado más x1 menos x2 elevado al cuadrado. Bueno, yo con respecto a esto tengo una observación que es lo que voy a buscar cómo explicar ahorita en lo siguiente. Si ustedes observan, comparada a la formulita que tenemos aquí, que uno a veces tiene que saber seleccionar, tengo esta y difiere que es y sub 2, x sub 2 menos x sub 1 y y sub 2 menos y sub 1. Les digo esto para que ustedes tengan cuidado cuando estén investigando en la red. Entonces les pongo aquí la comparación. Aquí miren que dice x sub 1 menos x sub 2. Por lo tanto, la correcta es x sub 2 menos x sub 1 más y sub 2 menos y sub 1. Y aquí está el triángulo. Dice en el triángulo rectángulo ACB, aquí lo tenemos, A, C, que no se ve en este lado que están los 90 grados, y B, dice AB es igual a D. Estamos hablando del punto A al punto B, tenemos la distancia D, que sería la hipotenusa, y AC y BC son catetos. Aplicando el teorema de Pitágoras, nosotros podemos deducir esta ecuación que tenemos ahorita. Lo vamos a hacer detalladamente utilizando una pizarra. Aquí. Vamos a hacerlo aquí mismo. A ver si lo logramos ubicar. Bueno, aquí. Referente a lo que estábamos diciendo de la demostración de la fórmula de la distancia entre dos puntos, quiero enfocarme en poder determinar lo que es la formulita. Entonces, vamos a hacerlo aquí en esta pizarrita y vamos a decir lo siguiente. Nosotros vamos a suponer que tenemos aquí el plano cartesiano, que es el siguiente. Tenemos la y aquí vamos a tener el eje de la X. ¿Ok? Ahora, para ubicar un punto, en este caso nos dicen aquí que el punto A va a estar compuesto por un valor x1 y y1. Todos sabemos que necesita un par, y en este caso
nosotros vamos a ubicar un valor y a este le vamos a llamar x1 y un valor en y que lo vamos a nombrar y sub 1. La intersección de estos dos puntos, si nosotros prolongamos paralelo al eje de la x y este punto lo ponemos paralelo al eje de la y, en esta intersección se formaría, te lo estoy marcando ahorita, el punto A. Y A estaría compuesto por x sub 1 para ordenado, coma y un y sub 1. ¿Ok? Eso sería el punto A. Ahora vamos a ubicar otro punto en el plano cartesiano. Lo vamos a hacer, vamos a prolongar un poquito aquí, un poquito más aquí, posiblemente. Vamos a suponer que aquí tenemos otro valor. A este le vamos a llamar x sub 2 y la parte superior del eje de la y vamos a llamar un y sub 2. Igual nosotros venimos y prolongamos el punto de manera que sea paralelo al eje de la x y esta que sea paralelo al eje de la y, donde se intersectan en este punto. Vamos a tener el punto B y está compuesto por un valor x sub 2, coma y sub 2. ¿Ve? Entonces, la idea es que nosotros podamos determinar la distancia que hay entre estos dos puntos que están graficados ahorita en el plano cartesiano, bidimensionalmente. Entonces, vamos a hacer la conexión que sería de este punto A al punto B. Vamos a tratar de hacerlo un poquito mejor. Bueno, ahí está. ¿Cómo nosotros podemos calcular la distancia que hay entre esos dos puntos? Y no solo la distancia entre esos dos puntos que están ubicados en este momento ahí, sino en cualquier parte del plano cartesiano. Si nosotros tomamos una reglita y podemos medir la distancia entre ellos dos, pero supongamos que no tenemos regla, ¿cómo nosotros pudiéramos calcular eso de manera analítica, no utilizando la geometría, en este caso una regla con el estuche geométrico? Venimos nosotros y hacemos una unión en esta parte de aquí y si ustedes se fijan, de este punto conectándolo aquí se nos formaría un tercer punto que lo vamos a llamar el punto C, que aquí hay un ángulo de 90 grados. Pero lo que me interesa ahorita es la parte que te estoy sombreando en color amarillo. Esa es la parte que nosotros tenemos que calcular. Entonces, ¿cómo lo hacemos?
ahí recurrimos a lo que es el teorema de Pitágoras. Recordad que el teorema de Pitágoras decía, si antes que todo ubiquemos, si aquí está la C mayúscula, aquí sería la C minúscula. Si aquí está la A, aquí sería la A minúscula. Y si aquí está la B, opuesto al lado B, sería la B minúscula, como te lo he puesto ahorita mismo. Bueno, aplicando el teorema de Pitágoras, nos dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Que en este caso sería A y B elevado al cuadrado. Bueno, y para obtener verdaderamente C, recordad que nosotros aplicamos en este momento una raíz cuadrada para extraer el C y una raíz cuadrada al otro lado, y entonces nos quedaba esto de la siguiente manera, que C iba a ser igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Y ahí teníamos aplicando el teorema de Pitágoras. Lo vamos a hacer de la misma manera con la distancia entre dos puntos para poderla determinar. Entonces, haciéndolo analógicamente, decimos lo siguiente. Primero estemos claros de que quién es A y quién es B, quién no comprende. Si ustedes notan ahorita, A es x1 y sub 1 y B es x2 y sub 2. ¿Ve? Entonces, a la hora de aplicar Pitágoras, decimos que C, que en este caso C, que es la hipotenusa, sería igual a la suma de sus catetos elevado al cuadrado, como lo demuestran aquí. Si ustedes notan, nosotros tenemos A, tenemos lo que es B y tenemos lo que es C. Esta parte de aquí recordemos algo. Por ejemplo, quitándolo aquí ahorita para que podamos tener más espacio y comprenderlo, vamos a borrarlo aquí, vamos a borrar aquí y ahí vamos a dar los puntos. Vamos a quitar los 90 grados. Ok, me quería enfocar en esta parte de aquí. Observa. Mira, aquí es C y aquí es B y aquí es A, según lo que habíamos dicho anteriormente. Entonces, este segmento o este cateto BC tiene una distancia. Esta parte de aquí tiene aquí una distancia. Y si usted mira, está compuesto por Y2, que te lo estoy marcando,
y Y1, que es la trayectoria que yo sigo aquí. Este punto aquí sería Y1 y este punto de aquí sería Y2. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir de que el delta, que es el cambio, como lo vemos en física, va a ser igual a Y2 menos Y1. Sería igual aquí a X2 menos X1. Corresponde esta longitud de aquí. Y si lo podemos ver, podemos decir también lo siguiente, que sería la distancia de AB en el eje de la X y la otra es la distancia de B a C. Bueno, aplicando el teorema, decimos que la distancia que comprende el segmento AB, ¿por qué AB? Porque esa es la hipotenusa. Recuerden que esta es la hipotenusa. Y nosotros queremos determinar la distancia. Vamos a abreviarlo aquí. La hipotenusa. Y eso va a ser igual, según lo que habíamos visto, a la raíz cuadrada de sus catetos. Pero en este caso, el cateto BC, que tengo aquí, y el cateto AC está compuesto por esta expresión y por esta otra expresión. ¿Qué quiere decir? Vamos a tomar X2 menos X1. Y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Después que sigue, dice el teorema, la sumatoria del otro cateto. Y el otro cateto está compuesto por Y sub 2 menos Y sub 1 elevado al cuadrado. Recordad, si yo borro aquí, en vez de delta, yo perfectamente te puedo decir que esto sería la distancia de B a C. Y si borro el delta aquí también sería la distancia de A a C, pero con respecto al eje de la X y con respecto al eje del eje de la Y. Bueno, esta es la fórmula, la ecuación importante que nosotros vamos a ocupar y que en la que vamos a desarrollar la clase del día de hoy. Miremos ahora que ya hemos deducido esta ecuación, esta formulita, vamos mano a la obra con el ejemplo. Dice, calcule la distancia entre los puntos A y B del plano cartesiano. En este caso el punto A es 1,2 y el punto B es 6,5. Entonces dice, la distancia entre A y B es la longitud del segmento AB. Aquí nosotros tenemos el segmento A, el punto A, disculpen, con el punto B se me forma el segmento AP. Ese es lo que nosotros queremos determinar, esa distancia. Bueno,
vamos a desarrollar. Y dice, la distancia entre A y B es la longitud AB, que es lo que te acabamos de marcar. Si se traza una recta paralela al eje de la X pasando por A, se refiere a esta recta. Y una recta paralela al eje de la Y pasando por B, se refiere a esta. Estas se cortan en C, se refiere a este punto que te marco ahorita, formando el triángulo rectángulo ABC. ¿Estamos de acuerdo? Aquí tenemos A, aquí tenemos B y aquí tendríamos C. Bueno, ahora dice que la longitud AC es 6 menos 1 igual a 5. Lo que te está diciendo es de que si yo tengo 6 y aquí tengo 1 en el inicio, lo que hacen es restar la mayor distancia menos la menor. Es lo que te decía en la deducción de la ecuación. Es una variación, 5. Y ahora dice, la longitud BC se refiere a la longitud B y C. Si usted nota, esta longitud está compuesto en B por el valor de 5, el más alto, y el valor de 2, el más bajo, hablando solamente de Y. Como él está diciendo, esta longitud que te estoy marcando ahorita, esa, entonces usted viene y toma la mayor, que sería 5, ahí está, y le resta la menor, que sería este 2 que te marco ahorita. Entonces esto me daría 3. Ahora que explicamos de dónde salen estas expresiones, tenemos aquí 6 y 3. Miramos nosotros que dice, la distancia a determinar es la longitud de la hipotenusa es del triángulo ABC, del modo que, aplicando el teorema de Pitágoras, se tiene lo siguiente. Dice, AB al cuadrado se refiere a B, que es la hipotenusa al cuadrado, va a ser igual a la suma de su cateto al cuadrado, que sería, en este caso, de A a C, que aquí lo tenemos, elevado al cuadrado, y el otro cateto sumado sería de B a C. Recordad que aquí se encuentra C, y como nosotros ya lo hicimos, 6 menos 1 y 5 menos 2, ya sabemos que 1 te daba 5, perdón, vamos a ver aquí, rectifico, dice AC sería 6 menos 1, 1 te quedaba en 5, y 5 menos 2, 1 te quedaba en 3, y como están elevados al cuadrado, fíjate bien ahí que lo estoy marcando, me darían 525 al cuadrado, más 3 serían 9, al 25 más 9 me daría 34, por lo tanto, raíz de 34 sería la distancia entre los puntos A y B. Si no, lo rectificamos aquí, y de paso te enseño cómo introducir los valores de una sola vez. Te recomiendo poner paréntesis, 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 dos paréntesis, y fíjate bien, ponemos 6 menos 1 al cuadrado más paréntesis 5 menos 2 elevado al cuadrado, cierro paréntesis nuevamente porque recordad que aquí habíamos abierto 1 y le damos igual, y automáticamente me da raíz de 34, lo mismo que hemos calculado sin utilizando esta tecnología. Y si yo presiono SD,
tengo que la distancia es de 5.83. Bueno, ahora continuando, dice actividades, realiza los ejercicios propuestos y verifica tus resultados en tu cuaderno. Traza gráfica de los siguientes puntos. Tener 1, 2, A, B, C, D. Tener los puntos, va a hacer lo mismo, calcular la distancia entre ellos. Después tenemos otra actividad, dice grafica los puntos y aplica la fórmula de la distancia entre dos puntos y verifica tu resultado. Este lo voy a explicar, quiero que pongamos mucho atención porque ya es un ejercicio que nos manda una aplicación para ver si qué tipo de triángulo es, si es escaleno, si es isósceles o equilátero. Bueno, recordad que equilátero todos sus lados miden igual, isósceles solamente dos de sus lados miden igual, y escaleno ninguno mide lo mismo, ninguna de los tres lados. Vamos a hacerlo aquí en la pizarrita. Voy a ver si borrando esto. Bueno, creo que me voy a traer la pizarra aquí arribita para poder hacer este ejercicio. Aquí, que necesito espacio. Voy primero a lo que es ubicar estos puntos y los voy a copiar de nuevo. Dice que el punto primero es 6,2. 6,2. A este le voy a llamar A. Al punto B sería 2,6, 2 en X y 6 en Y. Cierro aquí. Y el otro punto sería 3, pero sería el punto C. Vamos a borrarle el I, que nos quedemos solo con las letras. 3,2. Vamos a mejorar este 2. Ahí. Ok. Ya una vez que tenemos eso, quiero aprovechar creo que no, vamos a borrar aquí para que no tengamos espacio para resolver. Bueno, sugerencia, hacer el gráfico. Es lo que te recomiendo primero porque tendría una vista rápida, una idea de lo que estás trabajando. Te recomiendo usar la regla, que le dé las mismas separaciones en cada parte del plano cartesiano, en cada eje, en el eje de la X y en la Y, para que te puedas tener una precisión de lo que estamos queriendo resolver. En este caso, como yo lo estoy haciendo al pulso, posiblemente pues no me quede tan bien, pero como vamos a trabajar la parte analítica, que es donde se fortalece esta matemática, entonces vamos a comprobar si lo que hacemos gráficamente cumple con lo que vamos a hacer analíticamente. Primero, plano cartesiano. Vamos a hacer el plano cartesiano, pero
Vamos a bajarle el grosor y vamos a decir aquí el eje de la Y y el eje de la X. Ahí está. Y entonces sabemos que aquí es la X positiva, aquí sería la X negativa, aquí sería la Y negativa y aquí sería la Y positiva. Así nosotros ubicamos la abscisa y la ordenada. Bueno, decimos lo siguiente, ubiquemos los puntos ahorita. El punto A dice que tiene 6 en X y 2 en Y. Entonces, ponemos nosotros 6 al cálculo, en el caso mío 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tengo 6. Ahora, ubico 2 en el eje de la Y. 1, 2. Ahora vamos a intersectar paralelo al eje de la X y paralela al eje de la Y en el punto 6. Aquí tenemos la ubicación del punto A. Esto sería el punto A. Ubiquemos ahora el punto B. Tenemos el siguiente. Dice que el punto B está compuesto por 2 en X y 6 en Y. Entonces, sabemos que en X positivo tenemos 2 hasta aquí. Aquí en Y tenemos 2. Seguimos avanzando. 3, 4, 5, 6. Entonces, aquí estaría el 6. Hacemos paralela al eje de la X. Hacemos paralela al eje de la Y. Y en este punto que estoy ahorita marcando, 2x, 6y, a este le llamamos el punto B. Ahora vamos a hacer otro, que es el punto C, que sería 3,2. Entonces, nosotros tenemos aquí que 3 corresponde al valor de X y 2 corresponde al valor de Y. Como sabemos, aquí ya tenemos planteado el 2, el que sigue sería el 3. Y aquí ya tenemos lo que es el 2 en Y. Venimos, trazamos una paralela y una paralela aquí. Y este punto que se está formando ahorita le vamos a llamar C. Ahora, si nosotros conectamos estos puntos, vamos a hacerlo con una línea más delgada, color azul. Ok, si yo conecto de B, no se mira, tengo que ocupar, vamos a ocupar un amarillo intenso. Este, vamos a ocupar este. Bueno, si yo uno los puntos de A a B,
y el punto de B a C y el punto AC, mira, así a simple vista, y recordad que yo no estoy utilizando una regla, da la apariencia de que es un triángulo isósceles. Este triángulo, este lado que está aquí, parece ser igual a este que te estoy marcando ahorita. El único diferente sería esta longitud, que sería la AC. Entonces, como usted lo va a hacer con reglita, usted lo va a poder apreciar y lo va a poder medir. ¿Qué pasa en el caso mío o en el caso de que alguien perdió la regla, no tiene una regla para poder hacer la medición? La matemática es tan profunda que nos ha permitido determinar fórmulas que no necesitamos instrumentos para poder determinar cálculo. Y esto es lo bonito de esta clase, porque aplicando nosotros lo que es la fórmula de la distancia entre dos puntos, lo que haríamos es primero es comprobar la distancia que hay entre cada segmento del triángulo que se formó ahorita. Y voy a iniciar de A a B. Ese va a ser mi primer cálculo, de A a B. Óigalo bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a hacer ese cálculo aquí en esta parte. Decimos lo siguiente. Si A sería mi primer punto, y recordad que la fórmula que tenemos aquí, que dice x2 menos x1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 elevado al cuadrado, sería la distancia. Entonces yo voy a decir lo siguiente. La distancia de A a B, del segmento A a B, va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿quién? Del punto A al punto B, donde voy a considerar el punto A x1 y sub 1 y el punto B x sub 2 y sub 2. Es importante que haga esto que acabo de marcar ahorita para que no te confundas a la hora de realizar los otros cálculos. Fíjate bien, abrimos paréntesis y dice que primero es x sub 2. En este caso, x sub 2 tiene un valor de 2. Le voy a restar x sub 1, que en este caso sería 6, que te lo estoy marcando ahorita. Y lo elevamos al cuadrado. Más, abrimos paréntesis, y ahora viene y sub 2, que sería 6, que te lo estoy marcando. Y le vamos a restar y sub 1, que sería el 2 que te estoy marcando ahorita. Ahora, realizamos las operaciones. La distancia del segmento A, B, va a ser igual a la raíz cuadrada. 2 menos 6 nos daría menos 4. Menos 4 quedaría al cuadrado. Más 6 menos 2 también me quedaría un valor de 4, pero positivo, y este me quedaría al cuadrado. Efectuando esto, la distancia AB sería siempre igual a 16, que sería 4 al cuadrado, más 16. Y esta distancia AB
sería igual a raíz de 32. Entonces, ya sabemos cuánto es la distancia de A a B. Sería raíz de 32. Nosotros lo vamos a ubicar aquí. Voy a ubicarlo aquí para que logre saber que en esta parte de aquí vale raíz de 32. Repito, es de aquí, de la A que te marca ahorita, a la B. Bueno, ya tenemos el cálculo de un lado. Ahora continuamos con el cálculo del otro segmento, que puede ser de B a C. Pero antes quiero marcar el número, que lo he borrado. Dice que es 2,6. Aquí es 6. Bueno, mano a la obra. Vamos a reciclar esto. Vamos a ocuparlo para que podamos ahora reutilizarlo y no sea más fácil. Bueno, ok. Si nosotros ahora vamos a hacer el análisis de A a C, quiero que tomes en cuenta que siempre tienes que enumerar en la parte de aquí de la variable quién es x1, quién es y1. Si yo hubiera decidido que C iría hacia A, entonces C sería x1, y sub 1, y estos serían la A, x sub 2 y y sub 2. Pero voy a retomar de que A me dirijo al punto C. Recuerda que aquí está el punto C. Entonces decimos de que A sería x sub 1, y sub 1, y este sería ahora el x sub 2, y este sería el y sub 2. Bueno, la fórmula dice x sub 2, que en este caso sería el 3 que tiene la C, que es este que te estoy marcando ahorita, restado al y sub 1, que sería este 2 que te estoy marcando, voy a verificar, y sub 2 es 2, ahí hay un error, ¿verdad? Vamos a rectificar, porque lo que he tomado es la X. Rectifico, lo marco aquí de nuevo, y sub 2 es 2 en este caso, y y sub 1 da la casualidad que también es 2. Ahora vamos con la X. X sub 2 sería 3, y x sub 1 sería este 6 que te estoy marcando ahorita. Si yo resto 2 menos 2 me quedaría 0 elevado al cuadrado. Si restamos aquí me quedaría menos 3. 3 menos 6 me daría menos 3. Si no es diferente se resta y se pone el signo del mayor. Aquí me quedaría 0. Y aquí me quedaría 9. Aquí me quedaría raíz de 9. Recordad que aquí sería la distancia de A a C, lo que estamos calculando. Y esto me daría como resultado 3. Raíz cuadrada de 9 me daría 3. Que sería lo que mide esta parte de aquí. Que ahorita voy a marcar.
La distancia de aquí mide 3. Si te fijas, era lógico porque aquí tenemos 3 y aquí tenemos 6. Este punto está en 6 y este punto está en 3. Si yo hago un delta X, el delta X sería el mayor valor menos el menor valor. Y automáticamente me daría 3. Van a decir, profesor, ¿por qué no hizo primero eso y hizo tanto con la fórmula de la distancia entre dos puntos? Porque recordad que ese es el enfoque de la clase de hoy, aplicar esta fórmula. Pero si usted lo ve y puede resolver problemas, inclusive a la hora de una evaluación, pues nunca es malo aplicar lo que está a la vista, que puede ser más fácil. Dicho esto, nos falta solamente el cálculo de la distancia BC. Ahora borramos aquí. Vamos a reciclar esto de nuevo. Porque si ustedes se fijan, la fórmula siempre se mantiene. Lo único que va a cambiar son los valores. Bueno, ahora sería calcular la distancia de B a C. Noten que anteriormente B para mí era X sub 2 y Y sub 2. Pero como ahora B para mí va a ser el inicio, esto cambia. Y ahora este sería X sub 1 y Y sub 1. Y la C se mantiene con su X sub 2 y Y sub 2. Esto es importante que lo marqué para que no confunda a la hora de hacer tus cálculos. La distancia que vamos a hacer ahorita sería el segmento BC. Entonces aquí sería BC. BC. Ahora los puntos de evaluar son otros. Dicen que el X sub 2 sería, a ver, aquí se me borró un punto que sería 3,2. 3,2, ahí está. El X sub 2 sería el valor de 3, el X1 sería el valor de 2, el Y sub 2 sería 2 y el Y sub 1 sería 6. Una vez ubicado aquí, decimos 3 menos 2, me quedaría 1, 2 menos 6 me quedaría menos 4. Y entonces raíz de 1, disculpen, 1 al cuadrado es 1, raíz de 4 sería 16. Y entonces 1 más 16 sería 17. Y tenemos que la raíz cuadrada de 17 sería la longitud BC, que sería este sector de aquí. Yo voy a despejar un poquito para que podamos verlo un poquito mejor. Entonces, aquí sería raíz de, voy a hacerlo aquí, raíz de 17. Y lamentablemente, lo que yo creía que visualmente eran parecidos, la parte analítica nos está arrojando que no es así. Déjame decirte que la parte analítica es más precisa que la geométrica, porque en la geométrica siempre hay un intervalo de error.
un porcentaje de error, mientras que la analítica tiene una precisión increíble. Entonces, con esto, al ver que los triángulos, el triángulo, un lado mide raíz de 32, el otro mide 3 y el otro raíz de 17, ni uno de sus lados son iguales, por lo tanto estamos hablando que esto es un triángulo, y nos decían que si era escaleno, isósceles o equilátero. En este caso es escaleno. ¿Ve? Es increíble, ¿eh? De que ahora vamos a trasladar esto. Vamos a borrarlo mejor. Ya sabes que puedes poner pausa. Y vamos a borrar aquí. Para que nos quede la presentación que teníamos al inicio. Bueno. Recuerda siempre suscribirte al canal de Mati y Fisi. Esto pues permite que podamos seguirte apoyando siempre en tu estudio. Y estamos siempre a la orden. Pregunta de control: ¿qué importancia encuentra el aplicar la distancia entre dos puntos? ¿Cómo compruebas tu resultado? Recuerda que aplicando la fórmula sería, en este caso, tarea en casa, sería: determina el perímetro del triángulo formado por los puntos D, que en este caso es 6,5, E 3,7, F 2,1. Averigua si es o no un triángulo rectángulo. Recuerda que para que sea un triángulo rectángulo debe poderse aplicar el teorema de Pitágoras. Grafícalo primero para que tenga una idea. Como si usted lo hace con regla, lógicamente que le va a salir preciso. Y después lo hace analíticamente. Bye bye, hasta la próxima. Y esperamos que siempre estén a la alerta con lo que es el COVID. Y que siempre puedan ustedes cuidar a sus familiares, más los mayores, que necesitan la protección de nosotros, siendo responsables en todos los aspectos. Chao, chao, hasta la próxima y suscríbete a Mati y Fisi. Nos vemos.